le informamos ayer, realizamos una entrevista desde las oficinas de la Unidad de Inteligencia Financiera con su titular Santiago Nieto. Entre muchos otros temas que hablamos sobre la guía de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, el llamado GAFI, y la Ley de Banco de México. Pues muchos temas de qué hablar. Me encuentro precisamente en la Unidad de Inteligencia Financiera con su titular Santiago Nieto. ¿Cómo estás, Santiago? Qué gusto estar aquí contigo. No, encantado de que nos solicites y encantado de poder hablar contigo, con tu auditorio. Muchas gracias. Pues muchos temas de qué hablar, ¿no? Desde la venta de tanques de oxígeno hasta diversas consecuencias de acciones ilícitas, ¿no? Que tú has hecho un gran combate en esta parte de lavado de dinero, hasta la guía electoral que presentaron el día de ayer. Cuéntanos cómo funciona y cómo va a estar enfocada. A ver, un poco, el antecedente tiene que ver con que desde 2014 la Ley General de Partidos Políticos establece que la Unidad de Inteligencia Financiera y el INE tienen que generar un convenio de colaboración. Con ello, en 2019 firmamos un convenio de colaboración con el INE y hace unas semanas se firmaron dos anexos técnicos. El primero tiene que ver con las nuevas modificaciones legales que establecen el delito de violencia política en contra de las mujeres, que fue impulsado por la consejera Carla Humphrey y que tiene como finalidad que poder nosotros aportar los datos financieros de los agresores de mujeres que participan en política con la finalidad de que el INE y la Sala Regional Especializada terminen sancionando e imponiendo una sanción que pueda tomar en consideración la capacidad económica del infractor. Por otro lado, también impulsado por la consejera Humphrey, como por el consejero Lorenzo Córdoba, con la participación de Adriana Favela y de Ciro Murayama, como presidentes de las comisiones de fiscalización y de quejas y denuncias, se generó un anexo que tiene que ver con el intercambio de información respecto al padrón de proveedores del INE a las candidatas, candidatos, precandidatas, con la finalidad de que el modelo de riesgo del INE y el modelo de riesgo de la UIF se sigan calibrando, se mejoren y nosotros podamos proporcionar información al INE para efecto de temas de fiscalización, de dictaminación de los recursos de los partidos políticos y, bueno, por supuesto, que el cumplimiento también de nuestras atribuciones en caso de que se encuentre que hay una actividad de lavado de dinero vinculado con procesos electorales. Entonces, esta era una idea de abatir por lo menos tres cosas. La corrupción política, básicamente el peculado electoral, el desvío de fondos, bienes y servicios para fines electorales, el dinero de la delincuencia organizada en las campañas electorales y finalmente los temas tipo Odebrecht de corrupción entre particulares que terminan pagándole a autoridades para efectos de poder tener las campañas para poder tener beneficios futuros. Esto fue el inicio. Pero para poder mejorar la información con la que nos dan los bancos, el día de ayer, como bien mencionas, se firmó un convenio, una guía técnica para que el sistema financiero, los bancos, pero también las SOFIPOS, SOFOMES, etcétera, las casas de bolsa, etcétera, nos reporten cualquier actividad que vean irregular relacionada con partidos políticos, con candidatas, candidatos, con familiares de dirigentes sindicales, dirigentes partidistas y poder entonces tener una base de datos mucho más robusta y así fortalecer al Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía Electoral y por supuesto nuestras propias actividades. Me interesa mucho hablar pues tenemos recomendaciones que se tiene que cumplir México para pues subir en el ranking de anticorrupción. ¿Cuáles son estas recomendaciones que México no está cumpliendo, que se pretende cumplir y que bien o mal favorecen entre la ley la famosa ley antilavado y las reformas a Banco de México? Sí, a ver, es un tema fundamental. México forma parte de GAFI. GAFI es un organismo multinacional, se constituyó en el 89 por el G7, emitió sus 40 recomendaciones en el 96 y México decidió soberanamente formar parte de GAFI. Somos uno de los 3 países latinoamericanos, con Brasil y Argentina, que formamos parte del mismo GAFI. Inclusive en el Grupo de Acción Financiera del Caribe somos observadores, o sea, somos personas que validamos la operatividad de las naciones de Centroamérica y del Caribe y creo que esta es una parte muy importante para tomarla en consideración.
Derivado de la recomendación 29 de Gafi surge la Unidad de Inteligencia Financiera. Derivado de la recomendación 1 de Gafi tenemos un enfoque basado en riesgos, una evaluación nacional de riesgo que nos permitió detectar, por ejemplo, en este año, que la delincuencia organizada, la corrupción, el flujo de recursos ilícitos generados son las más grandes amenazas que tiene nuestro sistema financiero. Entonces, ¿qué nos obliga Gafi en las 40 recomendaciones y cuáles no tenemos cumplidas? No tenemos cumplidas una, la número 23, y esa recomendación tiene que ver con actividades vulnerables. Necesitamos mejorar los controles en actividades vulnerables, es decir, notarios, corredores, desarrolladores inmobiliarios, vendedores de autos, de joyas, de arte, etcétera. Y además de ello tenemos 15 que se encuentran parcialmente cumplidas. Entonces, estas 16 recomendaciones son las que necesitamos mejorar. ¿Qué tenemos ahí? Pues tenemos activos virtuales, por ejemplo, las famosas criptomonedas. Necesitamos, por ejemplo, tener sistemas automatizados para mantener el control de los sujetos obligados por la ley. Básicamente, lo que nos está pidiendo Gafi es que las reglas que ya tenemos en el sistema financiero lo pasemos a los otros sujetos obligados por la ley y que podamos ir mejorando nuestros mecanismos de control de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva. El hecho de que no sea un riesgo grave no significa que no pueda ocurrir. El hecho de que México no tenga un problema de terrorismo, como no lo tenemos, no significa que no tengamos cercanía con Estados Unidos o que no haya porosidad en nuestras fronteras y que esto pueda generar un problema no solamente en México, sino en el propio Estados Unidos. Nuestra posición tiene que ser cumplir con los estándares internacionales y es por eso se presentó la iniciativa de reforma a la ley de antilavado, la ley de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se encuentra todavía parada en el Senado y que, bueno, la Auditoría Superior de la Federación fue muy clara hace unos días y ha señalado que es necesaria esa reforma para poder avanzar en la recalificación de México ante Gafi. ¿Qué sucede? Estamos ahorita en una etapa de seguimiento intensificado, pero ¿qué sucedería si nos califican de forma negativa y nos vamos a una lista gris, una lista negra como Corea del Norte, pero si nos vamos a una lista gris, ¿cuál sería el efecto? Evidentemente habría una reducción en los mercados, habría una reducción en la inversión extranjera, entonces es fundamental. Y yo creo que los argumentos que se han dado pues son insuficientes para poder controvertir algo que es fundamental y es México tiene que cumplir sus compromisos internacionales. Firmamos la Convención de Palermo, firmamos la Convención de Viena, firmamos la Convención de Mérida, tenemos que cumplir las 40 recomendaciones de Gafi para tener un estándar mucho más alto y dar confianza como país a inversionistas y dar confianza como país a otros gobiernos respecto a nuestra lucha, que además es efectiva, en contra pues, de los grandes males que terminan lavando el dinero en México y en el mundo. Trata de personas, tráfico de drogas, tráfico de especies, entre otras cosas. Que esto finalmente nos lleva al Banco de México, a la reforma, ¿no? Que también se ve vulnerado de cierta manera y que tú has sido muy puntual en este tema. Para la prevención también del lavado de dinero. Sí, a ver, el problema es que sí tenemos un problema de flujo de dólares en efectivo en el país, efectivamente. Y por supuesto tenemos un tema de remesas que ha sido el propio presidente lo ha dicho, es importante que se puedan comprar bien o que los mexicanos y mexicanas que llegan de Estados Unidos con dólares en efectivo puedan venderlos bien y que no sean castigados esos costos. Pero el problema que yo veo es que si la iniciativa hubiera prosperado y el dinero se pasara, los dólares en efectivo se pasaran automáticamente al Banco de México, el problema es que el Banco de México, ¿cómo podría identificar quiénes son los clientes o los usuarios que le habían vendido esos dólares a los bancos? Y entonces, ¿cómo identificamos que el dinero no venga del narco? ¿Cómo identificamos que no venga de la trata de personas, la pornografía infantil, que no venga de estas actividades ilícitas y que se trate efectivamente el dinero de nuestros paisanos en remesas o del turismo, pero digamos del turismo, un turismo lícito, que es además otra de nuestras fuentes de ingreso principales del país?
Con el Servicio de Administración Tributaria creo que se ha trabajado muy bien, toda la parte de empresas fachada, de empresas factureras. Creo que esa parte es una parte que nos tiene que dejar satisfechos, porque además se había convertido en un deporte nacional, el tema de emitir facturas falsas, empresas que facturaban operaciones simuladas, y eso finalmente representaba un menoscabo a la economía nacional, ¿no? Se hablaba, el SAT tiene el dato de 354,000 millones que se dejaban de cobrar por parte del fisco mexicano anuales a partir de las operaciones de facturaje apócrifo, de operaciones simuladas en nuestro sistema. Vamos con el caso de los hermanos. Cuéntame cómo va y qué fue lo que lo hizo tan interesante, ¿no? Bueno, a ver, el tema de los rumanos tiene que ver con una investigación entre el Centro Nacional de Inteligencia, el FBI, las autoridades de Quintana Roo y la Unidad de Inteligencia Financiera. Se empiezan a presentar denuncias en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, respecto a turistas que llegaban a México, pues metían su tarjeta en algún cajero de la zona turística, y los que hacían esta banda era de mexicanos y rumanos, era clonar la tarjeta de crédito y después hacerles cargos en cualquier parte del mundo. Entonces vaciaban las tarjetas de débito, cargaban las tarjetas de crédito, y el cálculo que tenemos nosotros es que significó 240 millones de dólares de operación para este grupo delictivo. Creo que una de las grandes ventajas que tiene esta unidad es que te permite ver siempre que se calibren bien los modelos de riesgo, siempre que se busque no solamente pensar en el lavado de dinero como tal, en la introducción del dinero ilícito al sistema, sino pensar en el delito predicado, en el delito precedente, que fue el que llevó eso, el de la trata de personas, el de la pornografía infantil, el de dentro de la trata, el tráfico de órganos, el del tráfico de especies, la corrupción política, el enriquecimiento ilícito. Creo que eso es lo que una institución como esta tiene que enfocarse a visibilizar. Desde que tuvimos el caso de Altos Hornos de México, y también después con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y también, digamos, con otras personas morales, digamos, relevantes, no es que no lo sea, presidencias municipales en donde se congelaba la alcaldía porque el presidente municipal o secretario de gobierno estaba vinculado con un grupo criminal. Nos pasó en varios municipios chicos de Jalisco, de Oaxaca, de Michoacán. Digamos, el acuerdo, el criterio que hemos sostenido es que no podemos afectar derechos de trabajadores, ni de accionistas, ni de los proveedores de este tipo de personas morales. Entonces lo que se hace es, si se congela a alguien, buscar que se puedan seguir operando, pero permaneciendo en la lista de personas bloqueadas y manteniendo congeladas las cuentas donde se hizo la actividad irregular, pero no afectar el pago a los trabajadores, no afectar el pago de los accionistas, de los proveedores. En el caso de Altos Hornos de México, pues representaba el 30% de la economía de Coahuila. En el caso de Gin Group se tienen registrados más de 160,000 trabajadores, y eso evidentemente es algo que no queremos afectar. Pero sí necesitamos ir avanzando en que quede claro de que la fiesta se acabó, y si la administración pasada toleró las empresas fachadas, las factureras y el outsourcing ilegal, pues esta administración no puede hacerlo, simple y sencillamente por una cuestión de carácter presupuestal económico. Caso Lozoya. Los avances son prácticamente nulos. ¿Cómo podrías decir que desde tu perspectiva va avanzando este caso? Yo no lo debería decir. O sea, a ver, déjame plantearlo así. Algo sucede el caso. En 2018, México y Venezuela éramos los únicos países del mundo donde no había pasado nada sobre el caso de Odebrecht. Para 2019 ya se habían presentado 4 denuncias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya la Secretaría de Función Pública había inhabilitado por 10 años al señor Lozoya, ya la Fiscalía General de la República ya había conseguido un orden de aprehensión contra 5 personas, y se hacía una investigación en el ámbito anticorrupción y otro en el ámbito de delincuencia organizada, en SEDEF, inclusive. Y bueno, se logró pues detener al señor Lozoya y traerlo a México.
Con el Servicio de Administración Tributaria creo que se ha trabajado muy bien, toda la parte de empresas fachadas, de empresas factureras. Creo que esa parte es una parte que nos tiene que dejar satisfechos, porque además se había convertido en un deporte nacional, el tema de emitir facturas falsas, empresas que facturaban operaciones simuladas, y eso finalmente representaba un menoscabo a la economía nacional, ¿no? Se hablaba, el SAT tiene el dato de 354,000 millones que se dejaban de cobrar por parte del fisco mexicano anuales a partir de las operaciones de facturaje apócrifo, de operaciones simuladas en nuestro sistema. Vamos con el caso de los rumanos. Cuéntame cómo va y qué fue lo que lo hizo tan interesante, ¿no? Bueno, a ver, el tema de los rumanos tiene que ver con una investigación entre el Centro Nacional de Inteligencia, el FBI, las autoridades de Quintana Roo y la Unidad de Inteligencia Financiera. Se empiezan a presentar denuncias en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, respecto a turistas que llegaban a México, pues metían su tarjeta en algún cajero de la zona turística, y los que hacían esta banda era de mexicanos y rumanos, era clonar la tarjeta de crédito y después hacerles cargos en cualquier parte del mundo. Entonces vaciaban las tarjetas de débito, cargaban las tarjetas de crédito, y el cálculo que tenemos nosotros es que significó 240 millones de dólares de operación para este grupo delictivo. Creo que una de las grandes ventajas que tiene esta unidad es que te permite ver siempre que se calibren bien los modelos de riesgo, siempre que se busque no solamente pensar en el lavado de dinero como tal, en la introducción del dinero ilícito al sistema, sino pensar en el delito predicado, en el delito precedente, que fue el que llevó eso, el de la trata de personas, el de la pornografía infantil, el de dentro de la trata, el tráfico de órganos, el del tráfico de especies, la corrupción política, el enriquecimiento ilícito. Creo que eso es lo que una institución como esta tiene que enfocarse a visibilizar. Desde que tuvimos el caso de Altos Hornos de México, y también después con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y también, digamos, con otras personas morales, digamos, relevantes, no es que no lo sean, presidencias municipales en donde se congelaba la alcaldía porque el presidente municipal o secretario de gobierno estaba vinculado con un grupo criminal. Nos pasó en varios municipios chicos de Jalisco, de Oaxaca, de Michoacán. Digamos, el acuerdo, el criterio que hemos sostenido es que no podemos afectar derechos de trabajadores, ni de accionistas, ni de los proveedores de este tipo de personas morales. Entonces lo que se hace es, si se congela a alguien, buscar que se puedan seguir operando, pero permaneciendo en la lista de personas bloqueadas y manteniendo congeladas las cuentas donde se hizo la actividad irregular, pero no afectar el pago a los trabajadores, no afectar el pago de los accionistas, de los proveedores. En el caso de Altos Hornos de México, pues representaba el 30% de la economía de Coahuila. En el caso de Gin Group se tienen registrados más de 160,000 trabajadores, y eso evidentemente es algo que no queremos afectar. Pero sí necesitamos ir avanzando en que quede claro de que la fiesta se acabó, y si la administración pasada toleró las empresas fachadas, las factureras y el outsourcing ilegal, pues esta administración no puede hacerlo, simple y sencillamente por una cuestión de carácter presupuestal económico. Caso Lozoya. Los avances son prácticamente nulos. ¿Cómo podrías decir que desde tu perspectiva va avanzando este caso? Yo no lo debería decir. O sea, a ver, déjame plantearlo así. Algo sucede el caso. En 2018, México y Venezuela éramos los únicos países del mundo donde no había pasado nada sobre el caso de Odebrecht. Para 2019 ya se habían presentado 4 denuncias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya la Secretaría de Función Pública había inhabilitado por 10 años al señor Lozoya, ya la Fiscalía General de la República ya había conseguido un orden de aprehensión contra 5 personas, y se hacía una investigación en el ámbito anticorrupción y otro en el ámbito de delincuencia organizada, en SEDEF, inclusive. Y bueno, se logró pues detener al señor Lozoya y traerlo a México. Él presenta un escrito de confesión de hechos propios, la PGR le da el carácter de, la Fiscalía General le da el carácter de denuncia, pero yo creo que la parte fundamental es que ya hay un cambio de lo que sucedió en 2018 a lo que hasta este momento ha sucedido. Por supuesto, a mí me gustaría que las cosas avanzaran de forma más rápida y más contundente, el propio presidente López Obrador lo ha dicho.
pero también es cierto que se han dado casos en donde se ha informado del flujo de recursos que fueron a dar al pago de campañas o inclusive a la compra de legisladores por los temas relacionados con las reformas estructurales. Y todo esto son investigaciones que antes no se tenían. Nosotros hemos presentado denuncias en contra del señor Lozoya, en su relatoría habla de 70 personas físicas y morales. Nosotros hemos presentado información a la Fiscalía o presentado denuncias de 18 de estas 70 personas ya investigadas, donde hemos detectado algún tipo de irregularidad de naturaleza financiera, que ese es nuestro ámbito competencial. Pero bueno, creo que la parte importante aquí es que no solamente se trata de combatir la corrupción, sino hay que combatir la impunidad. La impunidad solamente se va a lograr en la medida en que los responsables lleguen ante los tribunales. Un último tema. La ley Hertz, la llamada ley Hertz que ha presentado el fiscal y que concretamente ha hecho señalamientos contra tu unidad, diciendo que se han presentado denuncias sin tener las pruebas necesarias o suficientes para estas. Sí, a ver, hay un tema de criterio. Primero, nosotros presentamos las pruebas con la información con la que contamos. Nos pide que demos los estados de cuenta y que demos los reportes de los bancos. El problema es que en mi ley me establece como delito el hacer el conocimiento, los reportes de los bancos y los reportes que nos dan los sujetos obligados por actividades vulnerables. La pregunta es, ¿por qué la ley lo establece así? El secreto bancario es el principio que opera y es un secreto que te protege a ti, que te protege a mí, que protege a todo el auditorio. Por tanto, los bancos van a tener una mayor confianza si saben que esa documentación o reporte que ellos están mandando es algo que va a quedar en términos de inteligencia. Aquí se hace el análisis global y entonces se presenta la denuncia con nuestros elementos probatorios y presentamos, por supuesto, copias de los estados de cuenta cuando se nos requieren, o presentamos nuestros gráficos, nuestras notas con toda la información de la persona, en donde viene la fecha en que hubo una transacción internacional sospechosa, la empresa de la cual recibe recursos como sueldos y salarios, la forma en cómo adquirió en parte en efectivo un vehículo de lujo o un inmueble, o simple y sencillamente la cantidad de recursos que tiene que no pueden corresponder con su ingreso como servidor público. Entonces, en ese contexto, nosotros podemos entregar los estados de cuenta, como nos los pide la Fiscalía, por supuesto, pero no podemos entregar nuestros reportes, porque es delito. Podemos entregar los estados de cuenta, pero la Suprema Corte ha sido muy clara, y ese ha sido mi punto. Aquí las palabras de Santiago Nieto. Vamos a un corte comercial y regresamos. De 1 a 3. Regresamos.